El siguiente programa es Clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, feliz jueves a todos quienes nos escuchan. Mi nombre es Juan Pablo Hernández Béjar, estudiante de Psicología de aquí de la UAN, y es un gusto darles la bienvenida a este programa de radio Sinapseando, transmitiendo desde la estación 101.1 FM de Radio UAN. Aquí en cabina está mi compañera. Hola, yo soy Luan, pero todos me conocen por Lu, y hoy estoy muy feliz y muy emocionada sobre este episodio porque es un tema chidísimo y que a mí me gusta, ¿no? Estamos en temporada, bueno, terminando octubre, iniciando noviembre, estamos a 12 de noviembre. Qué rápido va el tiempo, ¿verdad? Sí. Y bueno, me encantan estas fechas, a pesar de que no hay mangos, siempre trato de disfrutarlos porque pues no hay. Hoy vamos a hablar del arte, de la psicología y de las brujas, mujeres acercándose al conocimiento humano de cualquier manera. Sí, el tema de hoy, como menciona Lu, son las brujas, un tema que en un principio puede parecer de ciencia ficción o algo sobrenatural que nada tiene que ver con la ciencia, pero ellas existieron, así que de entrada ya tenemos una perspectiva histórica, pero también hay muchísima psicología detrás, muchísima sociología e incluso sus propias prácticas se pueden analizar desde la ciencia, pero veremos más adelante que quizás vayan un poco más allá de lo que la ciencia acepta. Totalmente. Hablar de esto es observar lo que seguimos repitiendo como sociedad y aquello que hemos modificado a través de los años. El tema central de este episodio es que desmenucemos el concepto de brujas de todas las formas posibles y conozcamos la historia, ¿no? El tránsito, porque inicia desde una época teocentrista medieval a antropocentrista moderna. Entonces, ¿quieres comenzar con algo, Juan Pablo? Sí, puedo comenzar con el concepto de brujas. Estas eran mujeres curanderas, parteras durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna que fueron perseguidas por la Santa Inquisición y empezaron a ser llamadas así por miedo, porque poseían conocimientos más allá de lo que la Iglesia toleraba, podía permitirse. Totalmente, la Edad Media. La Edad Media es un movimiento histórico en Occidente, lo que hoy conocemos continente europeo, que data desde los siglos V al XV. Durante más de 100 años, el ejército de poder, la dominación de las masas, el control autoritario de manera violenta y sistemática no venía solamente desde una ideología, o sea, el cristianismo, venía desde un dogma, la religión. Durante toda la Edad Media y aún en el presente, pero con menos poder, la religión fue una institución que dictaba a las personas aquello que debían hacer, cómo debían de comportarse, cómo debían pensar y cómo debían soñar para salvarse. Y se van a preguntar, ¿salvarse de qué? Para salvar su espíritu en este mundo terrenal y merecer la mejor vida posible después de esta. Así mismo, sin ni una sola prueba. Y bueno, qué mejor manera de dominar la mente y el cuerpo que la religión judeocristiana y todas sus ideas que de ellas emanan. Y bueno, todo esto abre un parteaguas de la historia. Y se van a preguntar otra vez, ¿por qué? Porque en la Edad Media comienza la pintura, la arquitectura, el arte, la escritura y el conocimiento. Todos los hombres que conocemos, todos los artistas se empiezan a desarrollar en esta época, ¿no? Y tenemos que pensar que todos los hombres, bueno, que pintaban, que escribían, que eran arquitectos, pues eran de familias adineradas y también patrocinadas por los papas de la Iglesia Católica. Este tema en particular tiene tintes también, claro, está atravesada la perspectiva de género, pero también la perspectiva de las clases sociales.
¿Han escuchado alguna vez la expresión la señora de las lomas? Sí. Esta se refiere a una mujer que vive en los altos montes, en los cerros, y que además de todo es adinerada. De la misma manera, la alta sociedad se le llamaba así por vivir en terrenos altos, mientras que la baja sociedad vivía en los feudos, en los que un señor feudal se encargaba de su protección, y vivían dentro de su territorio hasta que morían en terrenos más inferiores. ¿Por qué? Porque la agricultura se da mejor en terrenos inferiores. Y hay una distinción entre la cultura de la alta clase y de la baja clase, en cuestión de idiomas, pero sobre todo en creencias. Las brujas quedarían en la baja sociedad, mientras que la iglesia quedaría en la alta sociedad. Totalmente. Y dirán, bueno, pues ¿por qué están dando introducción con esto? Porque pensemos que para hablar de filosofía, de arte, de psicología y de brujas, requerimos llevar toda nuestra imaginación a las últimas décadas de 1400, sin electricidad, sin acceso a mucha información, y con velitas y muchos caballos. Entonces, bueno, ¿no? En todo este tiempo se le dio protagonismo a los movimientos más importantes, que fue el teocentrismo. Dios como medida de todas las cosas, Dios como brújula moral, Dios como decisión primera y universal en la vida de cualquier creyente. Está todo el tema del teocentrismo, de Dios que dicta y Dios que dice, Dios que ordena. Pues bueno, después de todo esto dicen, achis, ¿qué tal si lo cambiamos? Y bueno, entra el antropocentrismo moderno, y ahí se dan tres vertientes: el giro copernicano, la reforma protestante y el racionalismo filosófico. Dato muy importante, todo esto es impartido por hombres. Y dirán, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues bueno, a que se abandona por un momento la idea de Dios como medida de todas las cosas y se avanza al hombre. Si somos el hombre, yo cambiaría a persona que piensa, podemos pensar al resto de las cosas. Y ahora nos adentramos al antropocentrismo, ¿no? Y ya no era Dios dictando y midiendo, sino siendo una idea y posibilidad para entonces el hombre dictara y midiera. Y a todo esto, ¿únicamente los hombres podrían participar en el mundo? Para formar parte de algún grupo de educación, de arte, de ciencias o deportes, se debía ser elegido por personas muy poderosas o por mucho dinero. Desde la época clásica, las mujeres no formaban parte del cuerpo político en la ciudad. En aquel momento eran consideradas un objeto propiedad del hombre de la casa. El papel de las mujeres no solo tenía nulo acceso a la educación, a la participación política y a la voz pública, sino que el hecho de ser mujer en aquella época era una condena al castigo por intentar aprender cosas nuevas en el conocimiento humano. Y llegamos al tema, las brujas. El hecho de ser mujer en aquella época era una pinche condena al castigo por intentar aprender cosas nuevas. La poesía, las ciencias de la educación, las ciencias sociales, las ciencias naturales, la filosofía, todo esto se le negaba a las mujeres como parte de la dominación humana. Y así es como comenzó las brujas. ¿Ok? ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues bueno, aquí es todo un movimiento. Por ejemplo, el aniquilamiento, ¿no? El aniquilamiento y la muerte, entre comillas, justificada de mujeres durante más de 500 años. Pues la Iglesia, en nombre de Dios, se dedicó a acabar con la vida de mujeres que deseaban aprender cosas nuevas, estudiar, meterse en libros, mentes, textos, naturaleza, cálculos, ciencias humanas. Es por eso que me emociona mucho este episodio, porque el día de hoy ustedes y nosotros vamos a hacer un aquelarre. Vamos a hablar, vamos a conocer de la historia para analizar de dónde empieza esta distinción, ¿no?, de sexo, y cómo empieza también esta distinción de género, y cómo nos tachaban de brujas únicamente por querer conocer, por querer aprender. Por ejemplo, las mujeres que no tenían un hombre viviendo junto con ellas eran propensas a ser señaladas como tal. Las mujeres sin hijos o con pocos hijos, las mujeres ancianas e incluso muchísimas niñas fueron muertas, fueron asesinadas en la Edad Media por orden de la Santa Inquisición. Y sí, esto fue un decreto del Papa en ese momento, en el que se describía la naturaleza de las brujas, que eran horribles, de actos nauseabundos, pestilentes, y marcaban una diferencia entre lo que somos nosotros y lo que no somos nosotros. Y
hasta cierto punto lo utilizaban como todo lo que estaba mal en este mundo. Y fue asociado con la mujer durante mucho tiempo. Incluso se sugiere a algunos historiadores que el concepto de Satán fue inventado por la Iglesia católica. Otro invento de la Iglesia, las universidades, por cierto. Así que se puede sugerir que en nuestras aulas tenemos todavía cierta influencia o cierta estructura que puede ser cuestionada o mejorada. Totalmente. Bruja. ¿Qué pensamos cuando mencionamos bruja? Está asociado normalmente con la magia, lo oculto y el poder femenino, y esto se ha transformado desde la antigüedad hasta convertirse en el estereotipo de la mujer volando en una escoba. La verdadera historia está marcada por la persecución, el miedo religioso y el profundo vínculo con el conocimiento, que era lo único que tenían. Las brujas eran mujeres acercándose al conocimiento, ya lo repetí muchísimas veces. Las plantas, la herbolaria, por eso es que hablamos de la Edad Media, ¿no? Porque la casa de bruja, cuando se convirtieron en este estereotipo de la bruja satánica, como menciona Juanpi, aquelárrica, definida por el pacto con Satán y su participación en reuniones nocturnas llamadas aquelarre. Fue toda una destrucción promovida por la jerarquía religiosa y los tribunales. Y bueno, pues ¿qué se dedica a esparcir la iglesia? La idea de que las brujas eran mujeres que acababan con la vida de niños y niñas de las peores formas posibles, arrebatándoles el alma. Un grupo de mujeres con distintas formas de ver el mundo, con distintas capacidades y habilidades para salir adelante, yo creo que existía pues para salir adelante. Y es curioso pensar en una reunión hace 500 años de mujeres, ¿no? Eran brujas planeando cosas malvadas contra la fe de la palabra de Dios, la paz de los pueblos. Y como lo mencionas, el estereotipo de bruja, pues bueno, es una mujer desalineada, despeinada, desmaquillada, vestida de negro, con botas negras, con un sombrero y vertiendo pociones químicas, leyendo libros satánicos para robar el alma de las niñas y niños. ¿Quiénes acudían con las brujas? Las personas que principalmente no podían tener acceso con un sacerdote o que habían intentado acercarse a uno y que no habían obtenido resultados, con los médicos, mujeres que deseaban abortar o algún otro tipo de trabajo que involucrara algo no bien visto necesariamente por las demás personas. Pero en las raíces estas personas eran curanderas, se dedicaban a la salud. Es interesante ver, por ejemplo, en el juramento hipocrático que hacen los médicos, que comienza: juro por Apolo médico, por Esculapio o Asclepio, Higia y Panacea. Todas estas deidades griegas, romanas, se encomienda el médico hacia ellas, como si fuera una conjuración de estas. Y Lu, una pregunta: Dime. ¿A qué se debe tu fervor e interés por el tema? Porque imagínate vivir en una época en donde nuestra condición biológica no podamos ir a la escuela a leer o a estudiar. Y lo único que tendríamos a la mano era un cuarto, un espejo, las plantas, el jardín. Pues bueno, hay que ingeniárselas. Y me encanta esta idea del tema de las brujas, porque son mujeres conociendo con lo único que tienen, son mujeres creativas, son mujeres que pensaban, que hablaban, que iban en contra de lo que dictaba Dios, ¿no? Y estas conductas no encajaban con los estereotipos de géneros propios de la época, ¿no? Y digo yo, chin, si yo hubiera nacido en esa época, yo ya estuviera quemada y cremada y no, hombre, no quiero ni siquiera pensar. Entonces, cuando una mujer cuestionaba la autoridad, Dios, o peor aún, mostraba inteligencia, era mal visto. Que alguna mujer utilizara sus virtudes, pues eran solo vistas como una máquina de tener hijos y nada más. ¿Y por qué me interesa? Porque para mí las brujas es una mujer siendo libre, siendo ella misma, ¿no? Siendo capaz, siendo inteligente, siendo creativa. Y me encanta porque no tenían absolutamente nada. Y ellas se reunían a cortar el cabello, a encontrar plantas y hacer menjurjes y curaban. Eran mujeres apasionadas, que no pedían permiso, que amaban, que experimentaban, que no querían tener hijos, apoyaban a las mujeres pobres, a las mujeres desoladas y eran una comunidad. Y por eso me encanta el tema. Y creo que es súper importante hablarlo, porque da inicio a esta distinción de género, de feminidad, de masculinidad, y es importante romperlo. Sí, y es posible que estas ideas todavía permanezcan hoy en día, ¿no? La reactividad a ver a una mujer hablando, una mujer con conocimiento.
Y también simplemente por el honor a la vida y a la persecución que hubo sin ningún motivo realmente, porque de ninguna forma estuvo justificado. No. Nada más fue una idea que se esforzaron por perseguir hasta el final. Totalmente, y entender que el mundo estaba cambiando. O sea, había guerras, hambre, pestes, crisis religiosa. Las instituciones, como por ejemplo la Iglesia y el Estado, necesitaban culpables para explicar el sufrimiento y reafirmar su poder. Y pues bueno, ¿quién era el blanco perfecto? Las mujeres pobres, solas, sabias o rebeldes, las que no encajaban. Y así empezó como cuidar la fe se volvió una forma de control social. Ser mujer libre, saber de plantas o cuestionar al sistema te podía costar la vida, ¿no? La hoguera no solo quemaba cuerpos, sino también silenciaba voces. Y tenemos que entender que fue una epidemia de miedo y proyección. Cuando la gente no entiende algo, pues nuestro cerebro busca una causa, aunque sea irracional. El miedo al mal, a lo desconocido, a lo femenino poderoso, se mezcló con la culpa y la necesidad de control. Y así muchos proyectaron frustraciones, deseos y temores en las brujas, ¿no? Era más fácil pensar, ella me hechizó, que aceptar, yo siento deseo, envidia o amor. La casa de brujas fue, en el fondo, para mí, un espejo de las sombras humanas. El miedo al cambio, la represión del deseo y la necesidad de culpar a alguien por lo que no comprendemos. ¿Qué opinas tú? Sí, me llama mucho la atención. Evolutivamente reaccionamos, por ejemplo, a un perro ladrando o a una tormenta, pero de la misma forma sentimos... existe comúnmente un rechazo hacia el deseo que experimentamos. Y si vamos al pasado y tomamos esto que mencionas, en el que se veía a la mujer, en este caso hablo como hombre, la mujer que es deseada por un hombre, como un objeto del mal, como una entidad satánica, una mujer tentando a un hombre, cuando la realidad es que el deseo viene de uno mismo y no del objeto. Llama la atención que hasta la fecha se siga replicando esa idea, ¿no? De enfocarse en la mujer y en la culpa que se pone sobre ella. Totalmente, ¿no? Y sobre todo cuando nos salimos del rol doméstico tradicional. En el caso de las brujas, pues bueno, eran viudas, curanderas, solteronas o que cuestionaban la autoridad, que eran mucho más vulnerables a ser acusadas de brujería. Esta designación se podía hacer de mujeres jóvenes que tampoco contaban con la protección masculina y eran vistas como una amenaza a las convicciones sociales que establecían que la mujer debería dedicarse a las labores del cuidado y atención de su familia. Cabe recalcar que esto es construido completamente. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque así como se construye, se puede reconstruir, ¿no? La sociedad en la que la designación de roles sociales era muy rígida y el concepto de bruja pues detonaba la marginación de la que eran objetos estas mujeres que no encajaban pues con los cánones establecidos. Querían ser, ellas eran, y como no encajaban con el sistema de valores y creencias, pues fue una de las causas por las que fueron perseguidas y quemadas en la hoguera. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hacían las mujeres? Cosas maravillosas. Se buscaban el conocimiento con lo que tenían, con su cuerpo, con su espacio, con su jardín, con las ventanas, con los espejos, con la cocina, con los cuchillos, con lo que tenían hacían, ¿no? Veían posibilidades, transformaban el dolor en arte, ¿no? Al enfrentarse a los patrones patriarcales, pues ellas desarrollaban conocimientos y habilidades que en aquella época no estaban permitidas para las mujeres. Y yo lo asocio, ¿no? Porque yo también crecí sola y cuando crecía en familia, pues también crecí como en una familia tradicional y machista. Y bueno, yo decía, yo no quiero pertenecer ahí, yo no quiero estar ahí, yo me alejo de eso. Y me interesa muchísimo esto porque es importante saber lo que seguimos repitiendo, lo que no y lo que estamos transformando como sociedad. Te comparto una experiencia cuando fui a Guanajuato. Tuve la fortuna de ir a uno de los museos de la Santa Inquisición en los que pues mostraban varias máquinas de tortura. Wow. Y fue un fraile encargado de una gran casa que persiguió a varias personas por una calumnia, un chisme por ahí. Y bueno, se decía que si las personas gritaban al momento de ser torturadas era porque su alma era impura.
De la misma forma, las mujeres que eran arrojadas al río, se esperaba que si sobrevivían flotando es porque su alma era pura, y si se iban al fondo del mar es porque eran impuras. Así también en la hoguera no debían gritar, porque si gritaban significaba que iban a ir directo al infierno al morir. Es rarísimo, ¿no? Que desde el principio de su vida hasta el final todo estuviera controlado por la iglesia. Les decían cómo debían vivir y les decían cómo debían morir. Y si no se ajustaban, se iban a condenar por la eternidad. Totalmente. ¿Qué hacíamos si no querían tener hijos, si no querían casarse, si querían estudiar, si querían aprender? ¿De qué manera mostrábamos lo que sabíamos, no? Y es hermoso saber que pues había sabias pensadoras, ¿no? Ellas hacían algo que se llamaba mística, que era una filosofía más abierta a la conexión con Dios. Eran conocedoras de planta, de herbolarias, eran curanderas, tenían conocimientos del cuerpo, de la salud, de las plantas medicinales que circulaban fuera de los canales oficiales. Entonces es maravilloso pensar en eso, ¿no? Por eso a veces dicen que las mujeres son más sensibles o más intuitivas, y yo digo, pues sí, pues nos las ingeniábamos, oyes. Teníamos que hasta mentir, teníamos que saber qué hacer, cómo escondernos. Nos íbamos de noche y nos juntábamos con las amigas y pues obviamente pensaban que estábamos haciendo cosas locas y contra la palabra de Dios, y probablemente sí, porque estábamos hablando de cálculo, de números, de filosofía, de letras, de plantas. Estábamos haciendo conocimiento nuevo, y eso es bellísimo porque íbamos en contra de lo que estaba bien y buscábamos nosotras nuestra propia escuela, y me parece impresionante eso, y es algo que no nos lo enseñan nunca en la vida. Sí, sobre la ciencia incluso, muchas de las investigaciones las investigaciones médicas están basadas en pacientes masculinos, y si vamos al arte, llaman más la atención, más bien, son más numerosas las personalidades recordadas masculinas que las personalidades femeninas. Claro. Pero al final del día, no es que haya habido más personalidades masculinas a lo largo de la historia que femeninas, simplemente fueron más reconocidas, más recordadas, o aparecieron en un escenario construido por varones, para los varones, y de entrada muchas de ellas no tenían acceso. Las que sí tenían consiguieron salir adelante, y si no lo tenían, lo hacían dentro de sus propios medios, de una forma silenciosa. Y la herencia de esas mujeres sigue existiendo hoy en día, cada vez cobrando más visibilidad. Totalmente. No, hay una mujer que me encanta, que yo creo que es una bruja 100%, que es Juana Inés de Asbaje. Esta mujer se educó en la biblioteca de su abuelo, y cuando quería estudiar ciencias y filosofía se le imposibilitó por ser mujer. ¿Por qué? Por el poder de la iglesia. Esta decía que era innecesario que una mujer sea inteligente, y la única manera de demostrar su inteligencia fue entrar a un convento de monjas. ¿Por qué? Porque la religión católica educaba a través de los conventos. Y yo les pregunto, ¿cuál era el papel que jugaban las mujeres que querían estudiar y compartir sus conocimientos con el resto del mundo? Todo era escrito y era para hombres nada más. Imagínate tener que pedir perdón por ser mujer, por tener cerebro y por querer pensar. Es muy desafortunado, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hay un texto que me encanta que no lo logro comprender. Es una lectura larga y complicada, que es de Hombres necios que acusáis. Que al menos para mí defendí el derecho que tienen las mujeres para estudiar con el argumento que el intelecto, la mente y el alma no tiene sexo. Es innecesario ser hombre o mujer para poder pensar, para poder estudiar, para poder cuestionar, para poder experimentar, para tener la creatividad, para poder escribir. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué seguimos tomando de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia? Es muy importante conocer la historia porque somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. E incluso siempre me ha encantado el tema de las brujas, pero ¿cómo nos las pintan en las películas, no? Como una mujer sabia, inteligente y chistosona, pero chaparrita, desalineada, medio zafadona. Entonces, ¿por qué sola, anciana, que necesita la aprobación y la validación y quiere ser amada por un hombre? Entonces hay que
reestructurar esta idea y este concepto que tenemos sobre las brujas? Algo que pueda aportar como varón para otros varones es pensar más allá de un interés romántico con las mujeres, porque eso jamás deja de estar centrado en uno mismo. Un interés romántico se trata únicamente de satisfacerse a sí mismo, aun si la otra persona lo consiente y también es, si es recíproco, pero siempre se va a tratar de uno mismo. Y la verdad histórica en la que con justa razón ha habido injusticias y son señaladas, exige que nuestro papel sea menos, que no exista de cierta forma, porque no cabemos dentro de ahí, simplemente porque no es nuestra experiencia. Totalmente, y me dejó pensando lo que dices, porque incluso hasta para hacer amistades, ¿no? En hombres y mujeres, normalmente los varones sienten este control sobre la mujer, o creen que no tendría por qué haber amistad porque solo hay noviazgo, ¿no? Y cuando hablábamos de la Edad Media y de toda esta casa de brujas, pues se les castigaba porque el único deber de la mujer era ser mamá o estar en la casa, y no había amigos, Era como que muy raro ver a un hombre y a una mujer platicando, echándose a lo mejor un cigarrito, una cerveza, riéndose, caminando ebrios por la calle o leyendo un libro. No se podía. O sea, la mujer solamente es de que, oye, ven, ni siquiera te voy a preguntar, te vas a casar conmigo y vas a hacer lo que yo diga. Y dices tú, y si te pones a pensar, todavía sucede, ¿no? Esta idea tan arraigada de lo tradicional, que incluso cuando vemos a una mujer, y me pasa, porque de verdad me lo dicen mucho, es que estás loca. Y digo, pues es que solo soy yo, es que no me interesa tener hijos, es que no es mi idea tampoco este amor romántico que lo tenemos súper estigmatizado, es que yo pienso diferente. Y cómo nos tachan, ¿no? O cómo vemos a alguien diferente y la juzgamos, la prejuiciamos. Y normalmente son con mujeres. Entonces ya vemos que hay un antecedente, hay una raíz. Y vuelvo a lo mismo, ya lo repetí muchísimas veces. Creo que es súper importante hablarlo y reconocerlo para poder cambiarlo. Algo que recuerdo que me han contado mis abuelos es que en aquellos tiempos de su juventud, si una mujer con marido se acercaba al marido de otra mujer y se sentaba a su lado, ya era como, uy, no. No le vaya a coquetear. Claro. Pero si ocurría al revés, si un hombre se acercaba a una mujer, no pasaba nada. Y las mujeres que se atrevían a hacerlo eran vistas como muy liberales. Claro. Como con otra educación, ¿no? Totalmente. Esto va un poco de la mano. No sé si has escuchado la distinción entre los caminos de la mano izquierda y la mano derecha. Platícamelo. La mano derecha se basa en un dogma, en una estructura conservada que sabemos que funciona con el objetivo de alcanzar un bien por uno mismo o por los demás. Y el camino de la mano izquierda se basa en rebelarse contra este dogma. Cuando una persona se atañe a lo tradicional, va a la escuela, hace una carrera, tiene una familia, la acaba y muere, es tradicional y está perfecto, pero se dice que está en un camino de la mano derecha, y la mano izquierda sería si se cuestiona lo que está ocurriendo y consigue una transformación, no de su entorno o de sí mismo. Pero eso es lo interesante, que su llamado, su flama de autenticidad le dice, no, ¿sabes qué? No me gusta cómo están las cosas. Claro, y es muy hermoso cuestionarse, ¿no? A veces tienen que llegar momentos incómodos para ponernos a pensar y decir, chin, aquí ya no quiero estar. Y yo los invito también a que sigan su camino, como dice Juan Pablo. O sea, de verdad quieren seguir este patrón tradicional que se nos ha impuesto desde hace muchísimos años, ¿por qué no poder ser diferentes? Volviendo al tema, es que estamos hablando de todo y a mí me encanta esto. Los alquimistas, por ejemplo. Los alquimistas eran hombres que curaban, que hacían, hasta hace poco vi Shakespeare in Love.
y era un alquimista que le daba un brebaje a William para encontrar a su amada. Entonces le hace su brebaje, le pone algunas cartas, tiqui tiqui, taca taca, y va. Y eran alquimistas. Y bueno, si te pones a pensar, si una mujer hacía lo mismo, era una bruja, era una cualquierona, era una que no tenía absolutamente idea del conocimiento y hay que matarla. Entonces también como esta distinción, ¿no? Alquimista estaba súper chido y si hacías lo mismo, pero eras mujer, pues eras una bruja y no está válido y no lo puedes hacer. Entonces, lo repito nuevamente, ¿no? Me deja pensando. Yo venía con una idea y se los juro que no he leído casi nada de lo que traigo. Es importante cuestionarnos hacia dónde queremos ir, qué es lo que estamos siguiendo, si seguimos repitiendo patrones y si seguimos siendo, incluso yo lo hablo como mujer, ¿no? Esta idea sin cuestionarse sobre me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener un marido, quiero ser ama de casa y bueno, está chidísimo, está padre, no es que esté mal, sino es que a veces no es lo que queremos y no nos cuestionamos y es por algo impuesto, ¿no? Como esta obligación a tener que ser una mujer. ¿Cómo se es una mujer? ¿Por qué no podemos ser libres? ¿Por qué no podemos seguir nuestro corazón, seguir nuestros sueños? ¿Por qué nos ponen tantas barreras? ¿Por qué nuestra idea es incluso a veces ser el deseo de otros hombres y ser la envidia de muchas mujeres? ¿Por qué no podemos cuestionarnos, no? ¿Por qué no podemos ver la vida desde otros ojos? En mi experiencia lo que más me funciona es remitirnos a las imágenes de la infancia en las que los constructos no existían, en los que la inocencia permeaba cualquier discusión, cualquier inflación de nuestro ego, que automáticamente se desvanecía. No le dábamos mayor importancia y aún más la capacidad de explorar con nuestra imaginación lo que nosotros quisiéramos crear, sin miedo, sin estigmas. Claro, con ternura, con amor, con inocencia. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer lo que nos gusta? ¿Por qué no disfrutar? ¿Por qué tenemos tanto miedo a ser nosotras, a ser nosotros? ¿Por qué? Es una muy, muy, muy buena pregunta. Muchos de nosotros aceptamos estos acuerdos que hacemos con la sociedad, aunque en el fondo de nuestro ser no estemos de acuerdo. Quisiéramos, a veces algunos aspectos de mi vida fueran diferentes, pero no se pueden modificar. Ojo ahí, quizás sí se puedan, pero tendría que atreverme a incomodar a los espacios en los que existo, con las personas con las que vivo. Claro. Admiro el movimiento de las mujeres porque no lo viven en la individualidad. El momento en el que mi mejor amigo agarró mi diario y se atrevió a leerlo, pasé ansiedad. Fue algo... tenemos ya años conociéndonos, pero me sentí muy extraño, ¿no? Y creo que tienen muchísima conexión dentro de la intimidad. Las relaciones entre hombres están mediadas por la frase somos hombres y una serie de características que tienen que regir las relaciones entre hombres. Pero en realidad somos hombres y ya, o ni siquiera. Y ya, somos personas. Y esto, el tema de las brujas, aunque no lo crean, también afecta a los hombres, porque es una idea de cómo comportarse. Y afecta, me imagino, ¿no, Juan Pablo? A lo mejor a mí también, ahora ya lo entiendo un poco más, vivo con un poco más de calma, pero antes decía, chin, es que ¿por qué no puedo encajar? ¿Por qué necesito estar así, pensar así, juntarme con tales, estudiar esto, si no es lo que quiero? Pues me imagino que también a los hombres, ¿no? Esta idea de masculino, de fuerte, de proveedor, de valiente, de que no sea sensible. Oye, ¿por qué? ¿Por qué esta distinción de mujer y hombre y no personas?
Personas acercándose al conocimiento, personas disfrutando de la vida, personas conociéndose, amándose, entregándose. ¿Por qué tenemos que tener esta distinción? ¿Por qué es la mujer sensible, el hombre fuerte? La mujer frágil, el hombre poderoso. ¿Por qué no puede ser personas creativas, personas sensibles, personas amorosas, personas inteligentes? O las labores, los roles del hogar. Muchos hombres en su vida se han acercado a las labores del hogar, se dedicaron quizás a actividades fuera de casa, quizás fueron los únicos de sus familias que tuvieron el privilegio de estudiar, y muchos de ellos apenas si cocinan. Hablo de lo que he podido ver en mi entorno, lo que he vivido. ¿Qué más se puede agregar con cuestión de la forma en la que el papel de las brujas influye en la ciencia, sobre todo en la generación de conocimiento? A mi parecer, la manera en la que desde un principio se concibió la ciencia excluye la posibilidad de compaginarse con toda la herencia que tenemos de estas mujeres. Porque en esencia, según un artículo que me compartió Luan, la idea es que cualquier acto de las brujas involucra una voluntad o un deseo y un camino para llevarlo a cabo. Y era el camino el que involucraba ya sea las plantas, las medicinas, los elementos, el que lo lograba. Pero partía de esta esencia, de esta relación entre la voluntad y el sujeto que la quiere lograr. Pero la ciencia está tan enfocada en el método, en el camino, como en algo tangible. Claro. Y somos más, ¿no? Hay más. Somos mucho, mucho, mucho más que eso. Y este tema es bastante complejo, bastante hermoso. Espero que se cuestionen, espero que reestructuren y espero que entendamos que esta época, ¿no?, hizo un antes y un después en la sociedad humana. O sea, yo no sabía tanto de la historia de las brujas, del aniquilamiento, de la Edad Media, hasta que hablé con Juan Pablo y me dijo que hiciéramos un episodio de esto, y me puse a investigar y dije, no manches, todo lo que ha pasado, todo lo que hemos pasado para ser lo que somos hoy en día y todo lo que seguimos repitiendo después de hace 1400 años, ¿no? ¿Y qué sigue? Hay que seguir cuestionándonos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué las quemaban? Pues porque incomodaban, ¿no? Incomodaban. Ellas incomodaban, ellas iban en contra de lo establecido, de este dogma, de esta ley, de estas reglas, y pues no les convenía, ¿no? Ahorita no nos pueden quemar, pero si nos callan, sí hay esta jerarquización, ¿no?, entre más y menos, y ahora hablo ya no de mujeres, de personas. Hombres y mujeres cuestionándose, hombres y mujeres reestructurando sus ideas, hombres y mujeres viendo que el mundo está cambiando y necesitamos cambiar, o mejor aún, hombres y mujeres entendiendo que la realidad es construida. Entonces, ¿qué pasa? Nos limitan, nos cuestionan, nos castigan, nos dicen que no. Oye, ¿por qué? Si para eso estamos, para mostrar lo que sabemos, para entender que no somos absolutamente nada, que nuestra existencia está por un tiempo limitado y nos vamos a ir y nos vamos a morir y gente más van a ser. Y yo no quisiera irme sabiendo que todo sigue igual. Hoy en día ha cobrado fuerza en el movimiento, no sé, por la búsqueda innata del ser humano de conectarse con algo trascendental. Ha cobrado fuerza el conocimiento de las brujas a través de la religión de la Wicca o alguna otra arte esotérica, y estas pueden ser analizadas de muchas formas. Pueden ser analizadas por su bagaje cultural, por sus raíces, pero a mí lo que más me llama la atención son sus métodos, sus formas, cómo se pone una intención y se lleva un camino para lograrlo, no convencional. Sea cual sea el camino, a veces incluso se sugiere con medios intangibles. Por ejemplo, un investigador con el que tuve contacto recientemente compartía que
las pinturas rupestres de la antigüedad en las que ponían un mamut eran más bien presuntamente para atraer uno de estos a su comunidad y después poder asesinarlo, como si fuera una intención plasmada en la pared y que de repente ocurriera. La ciencia puede pensarse que es para gente muy inteligente o para gente con mucha fuerza de voluntad para sentarse horas y horas escribiendo y estando en Google académico buscando tales cuales artículos. Que esa es justo la crítica. El método es larguísimo y exige mucho el método de la ciencia, la metodología de la investigación hace de trabajos extensísimos de cientos de páginas para una idea que se puede fácilmente sintetizar. Bueno, claro. Se puede discutir al respecto más a profundidad, pero el punto es, no es que las personas que se dedican a la ciencia son más inteligentes que las personas que recurren al pensamiento mágico. Claro, ¿no? Y bueno, entender que este pensamiento mágico era incluso a un culto de donde venimos, que es la naturaleza, ¿no? Esta conexión con la diosa madre, la luna, la fertilidad, la magia como acto de conexión a la vida. Y volvemos al tema de las brujas. No tenían nada, necesitaban tener esta esperanza, esta fe, esto de bueno, está todo bien jodido, pero hay que hacer algo, ¿no? Y me encanta, ¿no? Porque conectaban con la naturaleza, conectaban con el agua, tenían este contacto con otras mujeres, eran curanderas, daban a luz, hacían abortos. Es maravilloso saber el conocimiento humano hasta dónde puede llegar, ¿no? No era una adoración al mal, sino una espiritualidad basada en el equilibrio, yo lo llamaría así, ¿no? Luz, oscuridad, cielo, tierra, esta idea que todo viene de la energía. Ahorita menciona Juan Pablo sobre la Wicca y me encanta este principio ético de haz lo que quieras mientras no dañes a nadie. Y cómo contrapone, ¿no? La idea de la religión, por ejemplo, que las mataba, que decía Dios como medida de todo, si haces bien te vas al cielo y si haces mal, pues órale mijo, a ver dónde te toca. Y si eres tú, pues te vamos a matar. Y en esta idea es haz lo que tú quieras, pero no dañes a nadie. Sí, en mi entorno he llegado a escuchar muchas críticas respecto a las personas que no quieren tener una familia y en realidad las posibilidades son infinitas. No hay por qué adaptarse a un dogma o a lo que ya les sirvió a nuestros padres. Muchas veces me lo cuestiono con respecto a la academia. Estamos en un entorno académico y mis padres también están en eso, entonces se espera que vaya por ese mismo rumbo. Claro, soy afortunado de estar aquí en esta universidad, pero mi interés personal es abrirme a estos espacios y otras formas de pensamiento. Y un ejemplo de una forma de pensar que ha sido distorsionada a lo largo del tiempo es la idea del monoteísmo. En la antigüedad se pensaba que había múltiples fuerzas, las fuerzas de la lluvia, del trueno, del sol, y la psique era diversa, tenía multitud de manifestaciones, y hoy en día lo que más predomina es la idea de que hay un Dios central y además Dios Padre, ¿no? ¿Qué se puede rescatar de esto? En el ámbito científico te comparto, Lu, tú sabes que me gusta el psicólogo Carl Jung. Sí, eso lo sé. Recién encontré una postura que se contraponía a su idea del todo. Él dice que el proceso de individuación, que es su máxima, que todos debemos llegar a ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, más auténtica. ¿Como la autorrealización? Sí. La describía como la reconciliación de todos los opuestos. Entonces, para él, esto estaba representado por un círculo. No obstante, otro psicólogo aterrizó una idea que me llamó la atención, en el que la psique es como una madre y nosotros somos el hijo de esta gran madre, y bueno, este psicólogo incluso la deificaba. Su propuesta era un politeísmo de la psique,
Y qué interesante. Como seres humanos nos estamos dando cuenta de que hay muchísimas más cosas que las que podemos tocar. Que un país entero esté masacrando a otro por una idea significa que esa idea es capaz de moverlos. ¿Y dónde está esa idea? ¿En los libros? No, está en ellos. De la misma manera, cada vez nos damos cuenta de que las ideas nos influyen, de que podemos intuir lo que ocurre en el mundo de los demás y que tenemos herramientas para hacer algo mejor sin necesidad quizás de exteriorizarlo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que hay que pensar más allá de lo que podemos ver. Veía un video hace rato de un colegio de aquí, el Colegio Eureka. Ahí hice mis prácticas educativas. Tienen un programa llamado Programa VEO, Visión Extraocular. Wow. Basado en las enseñanzas de Jacobo Greenberg. Y aparecían 2 de sus alumnas siendo capaces de describir lo que veían en un papel, Wow. solo con el tacto. Es hermoso, ¿no? Es hermoso que solo que somos más que este cuerpo, más que este constructo, más que todo lo que nos han enseñado. A mí me encanta estar con Juan Pablo porque siempre aprendo mucho. Y bueno, solo hay que ser. Y ya, y si todo está construido, hay que reconstruirlo. Y ver nuevas formas de observar la vida. No hay que dejar que nos dominen y no hay que seguir oprimidos. Hay que librarnos. Y una pregunta un poco más personal, en tu propia práctica y experiencia, porque sé que te interesan estos temas por vivencias propias, ¿cuáles son tus beneficios personales, las utilidades de realizarlas? A mí me encanta porque me siento yo. Yo creo que todas las mujeres somos brujas. Yo creo que todas las personas tenemos esta capacidad de poder experimentar cosas bien locas. Y a mí me encanta tener mi altar, me encanta prender mis inciensos, me encanta bañarme con hierbas y cantar y hacer rituales y decir un montón de cosas y pasarme el incienso por todo el cuarto y hablar con místico. Y a mí me encanta porque eso me hace ser yo y me mantiene tranquila y equilibrada con la vida. Si no hago eso, no sé qué sería de mí. Es una parte de mí que no cambiaría por absolutamente nada. Esa es mi religión, la espiritualidad. Me fascina. ¿Y a ti? En mi caso se trata de una búsqueda de un bienestar superior para todas las personas. De romper con esto que nos ata y que nos aprisiona. Claro. Pero al fin y al cabo elegimos voluntariamente. No sé si estamos para cambiar a las demás personas. Antes pensaba que sí, ahora me lo cuestiono. Hasta qué punto, si vemos a otra persona actuando de una forma que creemos incorrecta, debemos hacer algo con esa persona o tal vez con nosotros mismos. No lo sé, pero esto es parte del camino. Claro. Y bueno, las sincronicidades abundan, ¿no? Siempre. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos más que esto. Somos mucho más. Se nos acaba el tiempo. Sí, se terminó. Se terminó rapidísimo. Hace una hora. Es curioso. Estaba hablando con Juan Pablo y bueno, me decía que le movió el piso por alguna que otra situación. Yo la comparto y mira, salió excelente. Y qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, este año en particular ha estado muy, muy volando, ¿no? Sí, volando. Y bueno, terminamos el tema de brujas. Espero que les haya gustado. Y yo lo único que quiero es que se cuestionen y que piensen todo lo que son y todo lo que son, qué es de ustedes y qué es estas reglas que nos las han impuesto. Eso es lo que quisiera con este episodio. Muy bien, y recordemos que estamos en territorio universitario. Así que si ustedes son de aquí, a cuestionarse también qué pasa en el aula,
que es esta dinámica de tener a alguien enfrente que nos dice todo lo que debemos saber. Claro, ¿no? Y bueno, les agradecemos por sintonizar nuestro programa. Siga sintonizando la estación 101.1 FM de Radio UAN. Esto fue Sinapsiano. Agradecemos al licenciado Juan Carlos Castañeda por acompañarnos en controles. Y gracias a usted, nos puede encontrar en redes sociales como @sinapsiano.fm. Gracias. Gracias.